Navidad y Trinidad, el sentido pleno de la fiesta navideña. Tenemos que pensar durante unos minutos qué significan las fiestas. Las fiestas, se celebran fiestas. Por ejemplo, el aniversario del matrimonio de nuestros padres, se celebra una fiesta. ¿Por qué? Porque fue un encuentro. El ser humano es un ser de encuentro. Por tanto, todos los encuentros importantes que hay en la vida humana tienen mucha importancia. Por eso se festejan. De ahí vienen las fiestas. Aniversario, por ejemplo, de una batalla célebre, como la batalla de las Navas de Tolosa, por ejemplo, en la Reconquista Española. Se celebran fiestas en los aniversarios. Toda fiesta significa una celebración de un encuentro. Hemos encontrado, dos personas se encuentran, se casan, por ejemplo, y entonces hay una celebración porque hay un encuentro. Por lo tanto, cada fiesta, cuando se repite, es una recreación del encuentro primero. Y tiene sentido celebrar la fiesta, incluso en condiciones, diríamos, adversas, por ejemplo, cuando realmente hay un reencuentro. Os contaré luego lo que pasó una vez con un obispo ya viejito internado en un campo de concentración. El testimonio que nos dio. ¿Tuvo sentido aquello? Claro que lo tuvo, porque hubo un reencuentro. ¿Reencuentro de quién? De él con el Salvador que viene a salvarnos, Jesús que se hace hombre. Se cumple aquello que nos dice la carta a los Efesios al principio, que es tan impresionante, cuando hablo del plan general de la salvación que tiene el Padre Eterno. Entonces, se ha cumplido, pues celebramos una fiesta. El Señor vino a los suyos, nos dice San Juan, pero los suyos no le recibieron. Entonces no hubo fiesta. Realmente la fiesta es cuando dos personas se encuentran, se reciben amistosamente y crean un encuentro. Y el encuentro tiene unas condiciones. La primera es el cariño, es el afecto, el acogimiento que tanto se habla hoy muy bien. Entonces hay encuentro. En el encuentro tiene que tener fidelidad, tiene que tener duración. Hay una escritora norteamericana que dice que millones de compatriotas suyos jóvenes no quieren casarse porque dicen que no saben si durará el encuentro matrimonial, por lo tanto que no se exponen. Bueno, ahí no hay confianza en que el encuentro va a durar. Entonces no hay un auténtico encuentro. No hay fiesta, por lo tanto, digamos. ¿Qué sucede en Navidad? Vamos a verlo un poquito. En Navidad decimos, nace el niño Jesús, muy bien. Y al niño Jesús le hacemos muchas carantoñas y muy bien hechas y cada día mejor. Y se le pone muy bonito en su cuna, etc. Y todo eso es cierto, pero hay mucho más. Hay mucho más. Porque vamos a ver, ¿qué significa que Dios se hace hombre? Eso significa que Navidad viene a convertirse en Trinidad, si lo vemos profundamente. Jesús lo vemos en la vida, no es solo ese niño precioso de Nazaret, el niño prometedor que llamaba la atención a los sabios en el templo, etc. Es que Jesús es esa persona que siempre
tuvo con finalidad en la vida cumplir la voluntad del Padre. Es impresionante. Si leemos los Evangelios bajo este prisma, bajo este punto de vista, la relación de Jesús con el Padre es impresionante. Y Él lo dice, yo solo quiero hacer la voluntad de mi Padre. En un momento llega a decir, la voluntad de mi Padre la hago siempre. Bueno, pero llegó un momento durísimo en la vida de Jesús, cuando Él tenía toda la angustia de Getsemaní, porque veía que se le venía encima una pasión terrible. Entonces Él, que como hombre, era Dios, pero era también hombre, tenía sentimientos de hombre, tuvo angustia y le pidió a su padrecito, como decía él en hebreo, Abba, le pidió, aparta de mí este cáliz. El cáliz significaba algo terrible, una bebida muy difícil, pero parece que no le oyó. Hoy nos enfadamos mucho cuando pedimos mucho al Señor la curación de un familiar, qué sé yo, el éxito del hijo en tales exámenes, y después parece que el Señor no nos oye. No nos oye. Yo de eso tengo una experiencia que algún día se la contaré porque viene a cuento de esto, en que yo también tuve experiencia de lo duro que es el silencio de Dios. Vamos con todo el cariño del mundo, pedimos con toda el alma y parece que Dios no nos oye. Y pedimos por la madre que está enferma y la madre muere, y pedimos por el hijo que tal, y no se cumple. ¿Cómo reaccionamos? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Jesús dice, he venido a cumplir la voluntad del Padre. Y hay una frase fantástica que dice lo siguiente, si alguno me ama, dice él de sí mismo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Es decir, todo lo que yo voy diciendo, él lo guarda, lo cumple. Y mi Padre lo amará. Fijaros, si cumple la voluntad del Hijo, mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Ven esta sucesión. Si alguno me ama, si ama al Hijo, guarda su palabra. Eso sí, no puede ser un amor de palabra, sino un amor de hechos. Guarda mi palabra. Guardar la palabra es muy importante en toda la Biblia. Yo te doy mi palabra, tú cumples la palabra que yo te he dado. Vamos, yo la cumplo, tú también la coges. Y ahora dice, vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Fíjense en la frase de San Pablo que tanto nos impresiona, que le dice a los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Decimos, eso no puede ser. Sí puede ser en el sentido de que el principio de su vida, el ideal de su vida, todo era Jesucristo. Por lo tanto, la razón de ser de su vida, todo era Cristo. Por lo tanto, San Pablo, desde que se convirtió, no tuvo otra finalidad más que hablar de Cristo y Cristo crucificado. Esto lo dice él abiertamente. No tenía otro fin en la vida. Pues bien, ya vemos entonces que la Navidad se agranda, cuando la vemos así, se agranda, pero se va a agrandar hasta el infinito, como vamos a ver. Porque cuando vemos al niño pequeño en la cuna, no vemos solo ese niño monísimo que está allí, le cantamos nanas, etc. Todo está muy bonito y está muy bien. Pero tenemos que darnos cuenta que muy pronto será el jovencito que se quede en Jerusalén sin decírselo a sus padres. Y cuando la madre, como cualquier madre del mundo, y el padre se vuelven locos corriendo por la ciudad, porque entonces Jerusalén era muy visitada, estaba llena de gente, era muy peligroso que un niño se perdiera. Es como sucede, por ejemplo, en Roma, y aquí en Madrid sucederá ahora lo mismo, porque ya se está volviendo muy populosa, pero en Roma también era muy peligroso, por ejemplo, los días de canonización.
A mí me pasó, estaba yo en San Pedro de Roma y vi una niña que pasaba, una niña pequeña, pasaba, me miraba, se iba, volvía, me miraba, se iba. Y a la tercera vez yo la paré así, muy cariñosamente con la mano, y le dije, ¿te pasa algo? Y me dice ella llorando, es que estoy perdida. Y ella sin duda que había oído hablar de que era muy peligroso perderse en San Pedro y en las afueras de San Pedro, en Roma en general. Pero un día de canonización en que San Pedro estaba huyendo de gente, era muy peligroso. Entonces yo la cogí, la puse en los brazos y tuve la buena idea de subirme a una de las columnas de San Pedro que tienen una base bastante grande. Entonces me subí allí y sencillamente esperé, porque yo suponía que iban a venir a buscarla. No pasaron 5 minutos en que una mujer, que era su madre, vino corriendo, me la arrebató de las manos, no me dijo ni gracias siquiera, pero yo me quedé tan contento diciendo, qué alegría te he dado, porque ya te digo que era muy peligroso. Pues bien, el niño Jesús se queda en Jerusalén, a sabiendas de que sus padres se iban a preocupar. Y cuando la madre le dice, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Él le contestó, ¿pero por qué me buscabais? ¿No sabéis que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre? Claro, María le podía haber dicho, pero si eres un niño pequeño, si necesitas de nosotros, si tenemos que estar contigo, cuidándote. Pero dice, me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre. Fíjense, ya desde el principio de la vida de Jesús, ya está el Padre jugando un papel decisivo en la vida de él. Está ahí la Trinidad. Todo eso, ¿con qué espíritu se hace? Con el Espíritu Santo. Es ese espíritu de amor del Padre al Hijo y de Él con todos nosotros. En fin, entonces la Navidad es como una invitación a vivir trinitariamente. Fijaros una cosa, actualmente en la teología se dice que los dogmas no son solo algo para creer, sino que son algo para vivir. Y esto lo solía repetir mucho mi gran maestro Romano Guardini. Los dogmas son para vivir. Entonces, no basta decir, yo creo en la Trinidad. Solo faltaba que no creyeras en la Trinidad. Yo creo en la Trinidad. Pero no basta, debes vivir trinitariamente. Ahí está la cuestión. Entonces yo cuando veo al niño en la cuna, yo veo eso ya como una invitación a vivir, no solo unidos con el niño, con la madre, con el padre, el padre José. Yo cada día a San José le tengo más devoción. Cuanto más pienso en la vida de José, lo bueno que debía de ser ese hombre. Bien, he visto un cuadro de un español que me impresionó muchísimo, pero bueno, otro día lo comentaré. Y es una maravilla ver a ese José joven mirando a María, que estaba dándole de comer al niño pequeño en la huida a Egipto. Eso es una maravilla, es toda una teología que está en ese cuadro. Pues bien, yo cuando pienso en el niño Jesús, pienso trinitariamente. Él es la persona que muy pronto va a decirle a su madre, no sabes, que tengo que dedicarme a las cosas de mi padre, pero si le has dado un disgusto a tus padres, si te has quedado, pero diríamos, hablando humanamente, que te has portado mal, porque no has dicho nada. Y María no entendió todo lo que le dijo el hijo, fijaros bien, pero no se molestó por eso. Vio que era algo, diríamos, algo misterioso. Y entonces ella nos dio un gran ejemplo. El misterio hay que vivirlo metiéndose en él, para vivirlo, aunque no lo entiendas, pero poco a poco lo irás entendiendo cuando lo vayas viendo. María, desde que dijo, hágase tu voluntad, se metió en el ámbito de lo sagrado y no salió de él. Y mira que tuvo que sufrir,
porque no sabemos ni la mitad de las cosas que tuvo que sufrir María. Pero María se metió en el misterio y no salió del misterio. Ahí, hasta el final. Hasta el final. Pues bien, consecuencias de este descubrimiento de la vida trinitaria. Estoy vinculando el nacimiento de Jesús con la Trinidad. Jesús nos reveló que Dios es amor incondicional. Agape en griego, ¿verdad? Amor incondicional. Rigurosamente hablando, el mensaje del cristianismo es un mensaje de amor, ciertamente, pero es del amor del Padre revelado en el Hijo. Propiamente nosotros no basta que digamos yo practico el amor, está muy bien, indiscutiblemente, pero tenemos que procurar que sea un amor como era el amor de Jesús al Padre y del Padre a Jesús. Entonces es cuando tenemos un amor cristiano, en el sentido más profundo. Todo tipo de amor tiene un gran valor, indiscutiblemente. El amor a un pobre, el amor a una persona, el amor a un desvalido, todo eso tiene muchísimo valor. Pero para que sea un valor auténticamente cristiano, tenemos que hacerlo por amor a ese Cristo que amaba de esa manera al Padre. Y fíjense, amar al Padre significa, por ejemplo, esto, no quejarse por el silencio de Dios, por ejemplo. Muchas personas, yo conocí a varias, yo estuve a punto de parecerme a esas personas en una ocasión de mi vida en que no entendía algo que me había pasado con un familiar. Pero entonces pensé mucho en todo eso y dije, no, aquí hay que imitar a María. María no entendió a Jesús cuando le dijo aquellas palabras, ¿por qué me buscabais? Pero ella, nos dice el Evangelio, que ella se fue a Nazaret y vivía del misterio de esas palabras. Ella conservó esas palabras, dice el Evangelio, en su corazón. Y es lo que hay que hacer con algo que vemos que es misterioso. Tenemos que decir, yo eso lo meto en el corazón. ¿Para qué? Para vivir ese misterio. Y entonces eres verdaderamente cristiano. ¿No? Eso es, vivir ese misterio. Pues bien, no escandalizarnos por el misterio de Dios. Pascal nos decía, Dios nos dio suficiente luz para que le conozcamos, pero no nos dio demasiada luz para que no sea forzoso creer en Él. O sea, que Dios quiere que le conozcamos, que lo aceptemos, pero que aceptemos el misterio y que lo hagamos de buena voluntad, es decir, sin sentirnos forzados. Dios siempre respeta nuestra libertad. Entonces vemos cómo hay que vivir el misterio, como hacía María. Ella no entendía tantas cosas, ya en su concepción milagrosa, ¿verdad? Y no lo entendería del todo, ¿qué me está pasando? Pero sabía que era cosa de Dios y lo aceptaba. Entonces sabía que parte lo comprendía, parte no lo comprendía. Entonces el misterio siempre tiene esa parte, que hay que entregarse con confianza en las manos de Dios, ¿no? Pues bien, voy ya terminando, aunque este tema nos daría mucha materia para pensar en él. Esta vinculación de Navidad con Trinidad. Es que entonces la Navidad de Jesús se eleva, el misterio se agranda, se hace realmente un misterio que parece que llena toda la vida. Pensemos cómo comienza la carta a los Efesios de San Pablo, hablándonos del gran proyecto que tenía Dios Padre sobre el mundo y sobre la redención del mundo. Eso se cumple ahí. Entonces, cuando se piensa en la relación de Navidad con la Trinidad, entonces el misterio de la Navidad se agranda, se hace enormemente grande, se convierte en algo indecible, que nuestro poeta santo, San Juan de la Cruz,
le llamaría algún día la llama de amor viva. Y es una manera muy bella, ¿verdad?, de decir como este misterio de Dios que parece que te quema en lo más hondo, que te purifica además. Bien, entonces resumiendo ya todo, yo diría, la Navidad podríamos decir 1000 cosas, pero yo hoy quise subrayar esto. Navidad y Trinidad van unidos profundamente. Y cuando los vemos así, entonces el misterio de Navidad no pierde nada de su encanto, nada del encanto y la magia que tiene la Navidad, sino que lo agranda al infinito. Lo agranda al infinito. Y por lo tanto puede ser para nosotros y para nuestra vida un punto de nueva partida hacia una vida más profundamente cristiana.